Justo en este momento, mientras lees estas líneas, 400.000 millones de estrellas brillan en nuestra galaxia. La mayoría de ellas nacieron miles de millones de años antes que nuestro Sol. Según las mejores estimaciones, en la Vía Láctea hay millones de planetas orbitando en zonas habitables donde podría fluir agua líquida en sus superficies. El universo ha tenido 13.800 millones de años para crear vida, inteligencia y civilizaciones capaces de superar la distancia entre las estrellas. Las matemáticas dicen que la galaxia debería estar llena de ellas. Las señales de radio deberían llenar todas las frecuencias. Las sondas deberían haber visitado todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, hace millones de años. Sin embargo, cuando apuntamos nuestros telescopios al vacío y escuchamos con toda la tecnología que hemos desarrollado, no oímos nada. Un silencio total. En 1950, el físico Enrico Fermi planteó una pregunta que aún hoy ocupa a la ciencia. Una pregunta tan simple que se puede expresar en 3 palabras, pero tan profunda que podría contener la respuesta más aterradora a la que se ha enfrentado la humanidad hasta ahora. ¿Dónde están todos? Hoy buscaremos juntos la respuesta a estas preguntas. Si tú también tienes curiosidad por ellas, aprendamos juntos al final del video. No te olvides de compartir tus opiniones conmigo. Si este viaje hacia el corazón del silencio cósmico te emociona tanto como a mí, suscríbete al canal y dale a me gusta. Cada video es un viaje para descubrir preguntas que la ciencia aún no ha podido responder. Ponte cómodo. Apaga las luces. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver tu lugar en el cosmos. Para siempre. Era un almuerzo de verano cualquiera. El sol se ponía sobre las mesetas desérticas de Los Álamos. En Nuevo México, un grupo de físicos caminaba hacia la cafetería del laboratorio, donde apenas 5 años antes habían ayudado a construir el arma más destructiva de la historia de la humanidad. La conversación era trivial. Uno mencionó una nueva caricatura publicada en The New Yorker que mostraba a extraterrestres robando contenedores de basura de las calles de Nueva York. Los físicos se rieron. El tema derivó hacia las noticias sobre ovnis que llenaban los periódicos ese año. Bromearon sobre los avistamientos, compartieron teorías y pasaron a otros temas. Entonces, en medio del almuerzo,
sin ninguna preparación ni pausa dramática, Enrico Fermi dejó el tenedor sobre la mesa y planteó una pregunta que mantendría ocupada a la ciencia durante los siguientes 75 años. ¿Dónde están todos? Sus colegas se rieron al principio porque la pregunta parecía trivial, casi como el remate de un chiste. Pero Fermi no estaba bromeando. Había estado haciendo cálculos en su cabeza mientras se dirigía a la cafetería. Era uno de los mejores calculadores intuitivos de todos los tiempos. Dada la edad de la galaxia, el número de estrellas que contiene y la probabilidad de que se formen planetas alrededor de esas estrellas, las civilizaciones inteligentes deberían haber tenido más que suficiente tiempo para surgir, desarrollar tecnología y extenderse por la Vía Láctea. No una vez, no 2 veces, miles de veces. La galaxia debería estar saturada con evidencia de inteligencia. Señales por todas partes, de sondas que habrían alcanzado cada rincón de cada sistema estelar. Sin embargo, cuando la humanidad mira hacia afuera, no encuentra nada. Ninguna señal, ninguna sonda, ninguna estructura, ninguna evidencia de ningún tipo de que alguien más haya existido jamás. Fermi no publicó un artículo formal sobre esta pregunta. No la escribió ni la presentó en una conferencia. Simplemente la formuló durante el almuerzo. Pero los físicos en esa mesa comprendieron inmediatamente que la pregunta llevaba un peso mucho mayor que su entrega casual. Edward Teller, quien estuvo presente, recordó más tarde que Fermi hizo una serie de cálculos rápidos y concluyó que había una contradicción fundamental entre la alta probabilidad de civilizaciones extraterrestres y la ausencia total de evidencia de ellas. La probabilidad decía que deberían estar aquí. La realidad decía que no lo estaban. Algo en nuestras suposiciones tenía que estar equivocado. Esa contradicción se conoció como la paradoja de Fermi y sigue siendo uno de los problemas no resueltos más perturbadores de la ciencia. No porque sea técnicamente complejo, las matemáticas son relativamente directas, sino porque cada intento de resolverlo conduce a conclusiones que son profundamente extrañas o profundamente inquietantes. Para entender por qué, necesitas ver los números con los que Fermi estaba trabajando. Y esos números comienzan con la galaxia misma. La Vía Láctea es enorme, más allá de cualquier escala que la mente humana haya evolucionado para procesar. Contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. No millones.
1,000 millones. Si comenzaras a contar esas estrellas a razón de una por segundo, te tomaría más de 12,000 años terminar. Habrías comenzado a contar antes de la invención de la agricultura y todavía no habrías terminado hoy. Esas 400,000 millones de estrellas están dispersas a través de un disco de aproximadamente 100,000 años, luz de diámetro, girando lentamente alrededor de un centro de gravedad común. Nuestro Sol se encuentra a unos 26,000 años, luz del núcleo galáctico, incrustado en uno de los brazos espirales de la galaxia, orbitando el centro una vez cada 230 millones de años. Pero aquí está el detalle que hace que la paradoja de Fermi muerda. Nuestro Sol no es particularmente viejo. Se formó hace aproximadamente 4,600 millones de años, a partir de una nube de gas y polvo en colapso. Eso suena antiguo, según los estándares humanos, pero en escalas de tiempo galácticas, hace de nuestro sistema solar un recién llegado relativo. La Vía Láctea misma comenzó a formarse hace aproximadamente 13,600 millones de años. Las estrellas más antiguas de nuestra galaxia han estado ardiendo durante más de 13,000 millones de años. Reflexiona sobre esto mientras te acomodas para dormir. ¿Desde dónde lees esto? ¿En qué ciudad? ¿En qué continente? Mientras lo haces, miles de millones de estrellas más antiguas que todo lo que conocemos continúan ardiendo en el silencio. Esto significa que miles de millones de estrellas en nuestra galaxia tuvieron una ventaja de 5, 6, 7, incluso 8,000 millones de años sobre nuestro Sol. De lo que sea que sucedió en la Tierra, el proceso de evolución estelar, formación planetaria y potencialmente desarrollo biológico, podría haber comenzado alrededor de otras estrellas miles de millones de años antes de que nuestro sistema solar siquiera existiera. Deja que eso penetre. Miles de millones de años no es un error de redondeo. Es un lapso de tiempo casi incomprensible. La vida en la Tierra pasó de organismos unicelulares a una especie capaz de dividir átomos y aterrizar en la Luna en aproximadamente 4,000 millones de años. Una civilización que comenzó alrededor de una estrella más antigua, incluso una que evolucionó al mismo ritmo lento que la vida en la Tierra, podría haber alcanzado madurez tecnológica miles de millones de años antes de que apareciera el primer microbio en los océanos de la Tierra. Las estrellas capaces de albergar planetas habitables no son raras.
son sorprendentemente comunes. El telescopio espacial Kepler de la NASA, que operó desde 2009 hasta 2018, estudió más de 150,000 estrellas y descubrió que los planetas están en todas partes. No solo gigantes gaseosos orbitando cerca de sus estrellas madres, sino mundos rocosos del tamaño de la Tierra sentados en la zona habitable, la región orbital, donde las temperaturas permiten que el agua líquida exista en la superficie de un planeta. Los datos de Kepler, confirmados y expandidos por misiones posteriores, sugieren que aproximadamente 1 de cada 5 estrellas similares al Sol alberga al menos un planeta rocoso en la zona habitable. Aplica esa proporción a la población de estrellas similares al Sol de la Vía Láctea. Obtienes aproximadamente 11,000 millones de mundos potencialmente habitables del tamaño de la Tierra, solo en nuestra galaxia. Expande el conteo para incluir planetas alrededor de estrellas enanas rojas, que son mucho más numerosas que las estrellas similares al Sol, y el número asciende a decenas de miles de millones. Decenas de miles de millones de mundos potencialmente habitables en una galaxia que ha estado produciéndolos durante más de 13,000 millones de años. Y aquí está lo que hace que el silencio sea tan ensordecedor. Los materiales crudos para la vida no están confinados a la Tierra. Los astrónomos han detectado moléculas orgánicas complejas en nubes de gas interestelar, en las colas de cometas, en meteoritos que caen a la superficie de la Tierra. Los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, se forman naturalmente en el espacio. El agua es una de las moléculas más comunes del universo. Los ingredientes químicos necesarios para la biología no son raros ni especiales. Están dispersos por la galaxia como semillas sopladas a través de un campo. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están las civilizaciones que deberían haber surgido hace miles de millones de años? Hemos examinado las explicaciones fáciles. La hipótesis del zoológico, que requiere que cada civilización en miles de millones de años haya acordado unánimemente no contactarnos. El bosque oscuro, que exige paranoia universal sin ninguna evidencia de violencia interestelar. La hipótesis de la Tierra rara, que hace que la vida compleja sea improbable, pero no imposible. El desajuste en comunicación,
que asume que nadie en toda la galaxia todavía usa ondas de radio. Cada explicación captura algo plausible, pero ninguna resuelve completamente la paradoja. Los números son demasiado grandes, las escalas de tiempo demasiado vastas, la galaxia demasiado antigua. Incluso si la vida compleja es rara, incluso si la mayoría de las civilizaciones se esconden, incluso si los métodos de comunicación divergen, la oportunidad cósmica debería haber producido evidencia detectable en algún lugar. El silencio no es meramente tranquilo, es absoluto. Esto empuja a los investigadores hacia una categoría más oscura de explicaciones. Las respuestas fáciles han sido examinadas y encontradas insuficientes. Lo que permanece es la posibilidad de que el silencio no sea una elección, que las civilizaciones no se esconden, no se vuelven hacia adentro, no se comunican en frecuencias que no podemos detectar, que algo las detiene. En 1998, el economista y futurista Robin Hanson publicó un artículo que reformuló toda la conversación sobre el silencio extraterrestre. Hanson no era astrónomo. Era un investigador interesado en el futuro a largo plazo de la humanidad, y abordó la paradoja de Fermi no como una pregunta sobre alienígenas, sino como una pregunta sobre supervivencia. Su razonamiento era directo. Entre la formación de un planeta habitable y la emergencia de una civilización capaz de colonizar la galaxia, hay muchos pasos. Cada paso tiene alguna probabilidad de éxito. El hecho de que no observemos civilizaciones que abarquen la galaxia significa que en algún lugar, a lo largo de esa cadena, al menos un paso debe ser casi imposiblemente difícil. Tan difícil que a través de miles de millones de años y miles de millones de intentos, virtualmente nada lo atraviesa. Hanson llamó a este cuello de botella el gran filtro. El concepto es elegante en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Imagina el viaje desde roca sin vida hasta civilización interestelar como una serie de puertas. Cada puerta representa una transición crítica. El origen de la vida, el desarrollo de células complejas, la evolución de organismos multicelulares, la emergencia de la inteligencia, la invención de la tecnología, la supervivencia de esa tecnología, el tiempo suficiente para expandirse más allá de un solo planeta. Cada puerta tiene una cerradura, y la llave es alguna combinación de química, biología, física y suerte. El gran filtro
dice que al menos una de esas puertas es casi imposible de abrir. Casi cada planeta que la alcanza se queda atascado para siempre. Si esta idea te está haciendo reconsiderar todo lo que pensabas sobre nuestro lugar en el cosmos, comparte este video. Otros necesitan escuchar esto, porque la pregunta crítica no es solo dónde está el filtro, es si ya lo hemos pasado. La pregunta crítica, la que determina si esta idea es causa de esperanza o causa de pavor, es dónde se sitúa el filtro. Si el filtro está temprano en la cadena, en un paso que la humanidad ya ha pasado, entonces somos los afortunados. Lo logramos a través del cuello de botella. La galaxia está en silencio porque casi nada más llegó tan lejos. Pero si el filtro está tarde en la cadena, en un paso que la humanidad aún no ha alcanzado, entonces el silencio lleva una advertencia. Las civilizaciones, como la nuestra, surgen regularmente. Desarrollan radiotelescopios y reactores nucleares y computadoras. Entonces, algo las destruye. De manera confiable. Completamente. Cada vez. Para entender qué escenario enfrentamos, necesitas examinar cada punto de transición importante y preguntar qué tan difícil fue realmente. La respuesta no es reconfortante de la manera que podrías esperar. Comienza en el principio mismo. El origen de la vida, abiogénesis, el momento en que la química ordinaria cruzó un umbral y se convirtió en biología, cuando las moléculas dejaron de simplemente reaccionar entre sí y comenzaron a copiarse, competir por recursos, evolucionar. Esta transición sucedió en la Tierra hace aproximadamente 3.800 a 4.000 millones de años, relativamente pronto después de que la superficie del planeta se enfrió lo suficiente para que el agua líquida persistiera. Algunos científicos interpretan esta rápida aparición como evidencia de que la abiogénesis es fácil, que dadas las condiciones correctas, la vida surge rápida y confiablemente. Pero hay un problema profundo con este razonamiento. Tenemos una muestra de uno. La vida en la Tierra surgió una vez. Cada organismo vivo en este planeta, desde bacterias hasta ballenas azules, comparte la misma bioquímica fundamental, el mismo código genético, los mismos aminoácidos, las mismas vías metabólicas centrales. Si la vida surgiera fácilmente, podrías esperar que se hubiera originado múltiples veces de forma independiente, produciendo organismos con fundamentos bioquímicos
fundamentalmente diferentes. No observamos eso. Cada rama en el árbol de la vida se remonta a un único ancestro común. Un único evento de origen exitoso en un planeta que existió durante cientos de millones de años antes de que sucediera. A pesar de décadas de esfuerzo, ningún laboratorio ha producido jamás una célula autorreplicante desde cero. Los científicos han creado los bloques de construcción de la vida. Han sintetizado aminoácidos bajo condiciones simuladas de la Tierra primitiva, como Stanley Miller y Harold Urey demostraron en 1953. Han producido moléculas de ARN capaces de autorreplicación limitada. Han construido protocélulas, simples membranas lipídicas que pueden encapsular reacciones químicas. Pero la brecha entre estos logros y una célula autorreplicante funcional sigue siendo enorme. La célula viva más simple conocida contiene cientos de genes trabajando en concierto. ¿Cómo tal sistema podría surgir espontáneamente de la química prebiótica? Sigue siendo uno de los problemas no resueltos más profundos de la biología. Piensa en esto mientras la noche avanza. Tu existencia depende de un evento químico que ocurrió una sola vez hace casi 4.000 millones de años. ¿Fue inevitable o un milagro imposible de repetir? Es posible que la abiogénesis sea el gran filtro, que la transición de química orgánica compleja a un sistema vivo autorreplicante sea tan fantásticamente improbable que haya ocurrido solo un puñado de veces en toda la historia de la galaxia. Si esto es cierto, entonces la Vía Láctea podría estar llena de planetas que tienen océanos, atmósferas y química orgánica rica, pero ninguna vida. Miles de millones de mundos donde la baraja química se barajó billones de veces y nunca produjo una mano ganadora. Bajo este escenario, la Tierra es un ganador de lotería cósmico, y el silencio de la galaxia es simplemente el silencio de un universo donde el primer paso es casi imposible. Esta sería la interpretación esperanzadora. Si la abiogénesis es el filtro, entonces la parte más difícil ya está detrás de nosotros. La humanidad ya ha superado el cuello de botella. El camino adelante, aunque ciertamente peligroso, no contiene una barrera imposible. Somos raros, somos preciosos, y el silencio significa que tenemos la galaxia esencialmente para nosotros. Pero hay razones para dudar de que la abiogénesis
sea toda la respuesta. La rápida aparición de vida en la Tierra, de dentro de unos pocos cientos de millones de años de condiciones habitables, sugiere que el proceso podría no ser tan improbable como parece al principio. Si tienen razón, entonces la abiogénesis no es el gran filtro. Es solo una puerta ordinaria. Y el verdadero cuello de botella está en otro lugar, más adelante, más cerca de nosotros. Avanza a lo largo de la cadena. La vida en la Tierra se originó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Durante los siguientes 2.000 millones de años, más o menos, toda la vida en este planeta consistió en organismos unicelulares, bacterias y arqueas, microscópicos, simples, exitosos por derecho propio, pero fundamentalmente limitados en complejidad, sin ojos, sin cerebros, sin extremidades, sin órganos, solo células dividiéndose y compitiendo en los océanos durante 2.000 millones de años, sin producir nada más elaborado. Entonces, hace aproximadamente 1.500 a 2.000 millones de años, sucedió algo extraordinario. Una célula unicelular, probablemente una arquea, engulló una bacteria. En lugar de digerirla, la célula anfitriona mantuvo viva a la bacteria dentro de sí misma. Con el tiempo, la bacteria engullida evolucionó hacia lo que ahora llamamos mitocondrias, los orgánulos que alimentan las células complejas, convirtiendo nutrientes en energía utilizable con notable eficiencia. Este evento, conocido como endosimbiosis, dio origen a la célula eucariota, el tipo de célula que compone cada organismo complejo en la Tierra. Cada animal, cada planta, cada hongo, cada protista está construido a partir de células eucariotas que contienen mitocondrias. El detalle crítico es que este evento parece haber sucedido exactamente una vez en toda la historia de la vida en la Tierra. Todos los eucariotas comparten un único ancestro común que resultó de una fusión endosimbiótica específica. En 2.000 millones de años de vida microbiana pululando por el planeta, con billones sobre billones de interacciones celulares individuales ocurriendo cada día. Esta fusión particular sucedió una vez. Algunos biólogos evolutivos, notablemente Nick Lane en University College London, han argumentado que el origen de las células complejas no fue solo raro, sino espectacularmente improbable. Las restricciones energéticas en las células simples, argumenta Lane, hacen casi imposible que evolucione la complejidad
sin el impulso energético específico que proporcionan las mitocondrias. Y adquirir mitocondrias requirió un evento fortuito, una célula engullendo otra y estableciendo una simbiosis estable en lugar de simplemente digerirla. Si Lane tiene razón, entonces la mayoría de los planetas con vida pueden estar permanentemente atascados en la etapa microbiana, océanos repletos de bacterias, ecosistemas prósperos de organismos unicelulares, pero sin camino hacia la complejidad, sin animales, sin plantas, sin cerebros. El universo podría estar lleno de mundos vivientes que desde la distancia parecen tan muertos como Marte, porque su vida nunca dio el salto que la nuestra dio hace aproximadamente 2.000 millones de años. Pero incluso si concedemos que las células complejas son raras, la historia no termina ahí. Las células complejas aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 1.500 a 2.000 millones de años. Los organismos multicelulares siguieron. Eventualmente, los animales evolucionaron, se diversificaron, llenaron los océanos y se arrastraron a tierra. Durante los últimos 540 millones de años, desde que la explosión cámbrica produjo los principales planes corporales de los animales, la vida en la Tierra ha generado una diversidad asombrosa de formas. Cientos de millones de especies distintas han evolucionado, competido y se han extinguido en este planeta. Los trilobites dominaron los mares durante casi 300 millones de años. Los dinosaurios gobernaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Los insectos han estado prosperando durante aproximadamente 400 millones de años y actualmente superan en número a todos los demás grupos de animales combinados. De todas esas cientos de millones de especies, a través de todo ese tiempo, exactamente una desarrolló inteligencia tecnológica. Una, nosotros. Este hecho es fácil de pasar por alto porque damos por sentada la inteligencia. Somos inteligentes, por lo que la inteligencia parece natural, incluso inevitable. Pero la evolución no se preocupa por la inteligencia. La evolución no tiene una dirección. No tiende hacia cerebros más grandes o mayor capacidad cognitiva. Tiende hacia el éxito reproductivo. Y el éxito reproductivo puede lograrse a través de innumerables estrategias que no tienen nada que ver con el pensamiento. Velocidad, armadura, veneno, camuflaje, de reproducción prolífica, parasitismo, simbiosis. El mundo natural
está lleno de organismos que han prosperado durante cientos de millones de años, usando estrategias que no requieren ninguna inteligencia. Los tiburones han sobrevivido durante aproximadamente 450 millones de años. Son anteriores a los árboles. Sobrevivieron a múltiples eventos de extinción masiva que eliminaron a la mayoría de las demás especies. Su estrategia de supervivencia implica eficiencia hidrodinámica, sistemas sensoriales agudos y mandíbulas poderosas. No inteligencia. Ni una sola vez en 450 millones de años, esta estrategia produjo algo parecido a la tecnología. El camino evolutivo que llevó a la cognición de nivel humano no fue una autopista. Fue una serie de eventos contingentes que fácilmente podrían nunca haber ocurrido. El impacto de asteroide hace 66 millones de años que mató a los dinosaurios, no aviares, abrió nichos ecológicos que permitieron a los mamíferos diversificarse. Sin ese impacto, los mamíferos podrían seguir siendo pequeños insectívoros nocturnos, viviendo a la sombra de gigantes reptilianos. El paleontólogo Stephen Jay Gould argumentó que si pudieras rebobinar la cinta de la evolución y reproducirla de nuevo desde el principio, el resultado sería completamente diferente. La inteligencia podría nunca reaparecer. Si la inteligencia es el gran filtro, entonces la galaxia podría contener millones de biosferas complejas, planetas con bosques y océanos, y animales de diversidad extraordinaria, pero sin civilizaciones, sin tecnología. Nadie preguntando la pregunta de Fermi. Solo una galaxia de hermosos ecosistemas sin mente, evolucionando en silencio para siempre. Pero hay un último candidato para el filtro, y es el que mantiene a los investigadores despiertos por la noche, porque sugiere que el filtro no está detrás de nosotros en absoluto. Sugiere que el filtro está adelante, esperando, y que civilizaciones como la nuestra, civilizaciones que desarrollan radiotelescopios y bombas nucleares, rutinariamente fallan. Alcanzan cierto nivel de desarrollo y entonces algo las destruye. Algo tan confiable y tan completo que a través de miles de millones de años y miles de millones de intentos, casi nada sobrevive. Considera la línea temporal del desarrollo tecnológico humano. Durante aproximadamente 300.000 años, los humanos anatómicamente modernos existieron en la Tierra, sin desarrollar nada que sería detectable desde otro sistema estelar.
Vivimos en pequeños grupos. Hicimos herramientas de piedra y hueso. Pintamos en paredes de cuevas y contamos historias alrededor de fogatas. Éramos inteligentes por cualquier estándar biológico, pero éramos invisibles al cosmos. Entonces, en un estallido asombrosamente comprimido de desarrollo, todo cambió. La agricultura apareció hace aproximadamente 10.000 años. La escritura apareció hace aproximadamente 5.000 años. La revolución científica comenzó hace unos 400 años. La revolución industrial comenzó hace aproximadamente 250 años. Dividimos el átomo hace 80 años. Aterrizamos en la Luna hace 56 años. Construimos Internet hace 35 años. Desarrollamos inteligencia artificial capaz de generar texto similar al humano hace menos de 10 años. Desde la perspectiva del tiempo cósmico, todo este arco, desde herramientas de piedra hasta armas nucleares, sucedió en un instante. Y aquí está lo que hace que ese instante sea tan peligroso. La misma aceleración tecnológica que nos hizo detectables también nos hizo capaces de destruirnos a nosotros mismos. Desarrollamos la capacidad de transmitir señales de radio al espacio y la capacidad de aniquilar nuestra civilización con armas nucleares dentro de la misma década. Estas dos capacidades, visibilidad y autodestrucción, llegaron casi simultáneamente. Este es el cuello de botella tecnológico, el período durante el cual una civilización es lo suficientemente poderosa como para remodelar su planeta, transmitir su existencia y potencialmente destruirse a sí misma. Pero aún no ha desarrollado la sabiduría, las instituciones o la redundancia para garantizar su supervivencia a largo plazo. La humanidad entró en este cuello de botella hace aproximadamente 80 años, cuando se detonaron las primeras armas nucleares. Aún no hemos salido de él. Podríamos estar en lo más profundo de él ahora mismo. La lista de amenazas existenciales que la humanidad enfrenta actualmente no es especulativa. Estos son peligros reales evaluados por investigadores serios en instituciones serias. La guerra nuclear sigue siendo un riesgo persistente. 9 naciones poseen actualmente armas nucleares, con un arsenal combinado de aproximadamente 12.500 ojivas. El Boletín de Científicos Atómicos, que ha rastreado el riesgo nuclear desde 1947, actualmente establece su reloj
del fin del mundo a 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que jamás ha estado de la aniquilación simbólica. La amenaza no es meramente teórica. En múltiples ocasiones, durante la Guerra Fría, la falta de comunicación, el mal funcionamiento técnico y el error humano llevaron al mundo a minutos de un intercambio nuclear. En 1983, un satélite de alerta temprana soviético detectó falsamente 5 misiles estadounidenses entrantes. El oficial de turno, Stanislav Petrov, juzgó que la alerta era falsa alarma y eligió no informarla por la cadena de comando. Su decisión puede haber prevenido un lanzamiento de represalia. La supervivencia de la civilización humana esa noche dependió del juicio de un solo individuo en un búnker. El incidente de Petrov no fue único. El registro histórico contiene múltiples ocasiones en que la catástrofe nuclear se evitó por márgenes estrechos, llamadas de juicio individual, accidentes técnicos, pura suerte. En octubre de 1962, la crisis de los misiles cubanos llevó a Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de la guerra nuclear. Lo que el público no supo hasta décadas después fue qué tan cerca estuvo la situación de una escalada irreversible bajo la superficie. El 27 de octubre, un submarino soviético cerca de Cuba, incapaz de comunicarse con Moscú y creyendo que la guerra ya podría haber comenzado, se preparó para lanzar un torpedo nuclear contra buques navales estadounidenses que hacían cumplir el bloqueo. La decisión de disparar requería el acuerdo de 3 oficiales superiores a bordo del submarino. 2 estuvieron de acuerdo. El tercero, Vasily Arkhipov, se negó. Un solo voto disidente en un submarino aislado del mundo exterior previno lo que podría haber sido el disparo de apertura de una guerra termonuclear. Detente un momento. Respira. Tu existencia, la de todos los que amas, depende de decisiones tomadas por individuos bajo presión extrema, con información imperfecta. ¿Cuántas veces más la suerte nos salvará? En noviembre de 1983, la OTAN condujo un ejercicio militar llamado Able Archer 83, una simulación de un primer ataque nuclear coordinado contra la Unión Soviética. El ejercicio era rutinario desde la perspectiva de la OTAN. No era rutinario desde Moscú. La inteligencia soviética había estado en alerta elevada durante todo 1983, convencida de que la administración Reagan estaba preparando
un primer ataque genuino bajo la cobertura de ejercicios militares. Cuando comenzó Able Archer con protocolos de comunicación realistas y escalada simulada a liberación nuclear, elementos del ejército soviético lo interpretaron como algo real. Aviones soviéticos con armas nucleares en Europa del Este fueron puestos en alerta. Unidades de misiles de alcance intermedio fueron preparadas. La situación se desescaló solo porque un puñado de oficiales de inteligencia soviéticos evaluaron correctamente que el ejercicio no era un ataque genuino. Documentos desclasificados revelaron más tarde que el mundo estuvo significativamente más cerca de la guerra nuclear durante Able Archer, de lo que la mayoría de los líderes occidentales se dieron cuenta en ese momento. Cada uno de estos incidentes comparte una característica común. En cada caso, los sistemas diseñados para prevenir la catástrofe casi la causaron. Los protocolos, las estructuras de comando, los sistemas de alerta, todos funcionaron como se pretendía. Y la función pretendida llevó al mundo al borde. La supervivencia dependió no de la robustez de los sistemas, sino del juicio individual de personas operando bajo presión extrema, con información imperfecta. Esta no es una fórmula para confiabilidad a largo plazo. Y aquí está lo aterrador. Las armas nucleares son solo una amenaza. Las pandemias diseñadas, la inteligencia artificial desalineada, el colapso climático, el agotamiento de recursos. Cada una representa un camino hacia el silencio. Y cuando haces las matemáticas, cuando calculas las probabilidades acumulativas a lo largo de siglos, el resultado es escalofriante. Incluso una civilización cuidadosa podría no sobrevivir lo suficiente para llenar la galaxia con su presencia. El filósofo Toby Ord, en su libro de 2020 sobre riesgo existencial, estimó la probabilidad de una catástrofe existencial que ocurra dentro de los próximos 100 años en aproximadamente 1 en 6. 1 en 6. Las mismas probabilidades que la ruleta rusa. Esta estimación toma en cuenta la guerra nuclear, las pandemias diseñadas, el colapso relacionado con el clima, los riesgos de IA y las amenazas desconocidas que aún no hemos identificado. Otros investigadores han ofrecido estimaciones diferentes, algunas más altas, algunas más bajas, pero el consenso general en la comunidad de riesgo existencial es que la probabilidad no es trivial. No estamos hablando de probabilidades de 1 en 1.000.000. Estamos hablando de probabilidades
que harían que cualquier persona racional se sintiera profundamente incómoda. Ahora extiende esa probabilidad a través del tiempo profundo. Este es el paso que transforma el gran filtro de una hipótesis abstracta en una amenaza visceral. Imagina una civilización que enfrenta una probabilidad del 2% de autodestrucción por siglo. Esas probabilidades suenan manejables para cualquier siglo individual. 98% de supervivencia. Casi seguro de superarlo. Pero compone esa probabilidad a lo largo de escalas de tiempo más largas. Después de 1000 años, aproximadamente 10 siglos, la probabilidad de supervivencia acumulativa cae a aproximadamente 82%. Después de 5000 años, cae a aproximadamente 36%. Después de 10.000 años, es alrededor del 13%. Después de 50.000 años, cae por debajo del 1%. Una probabilidad del 2% de catástrofe por siglo significa que incluso una civilización moderadamente cuidadosa tiene solo una probabilidad del 13% de sobrevivir 10.000 años. Y 10.000 años no es nada en una escala de tiempo galáctica. Es menos de 1/1000ª parte de la edad de la galaxia. Una civilización necesitaría sobrevivir durante millones de años para dejar el tipo de presencia duradera detectable que resolvería la paradoja de Fermi. Con una tasa de fracaso del 2% por siglo, la probabilidad de durar 1.000.000 de años se redondea a 0. Si estos números te están perturbando, si estás comenzando a ver el silencio de la galaxia de manera diferente, comparte este video. Porque la pregunta no es solo qué les pasó a ellos, es qué nos pasará a nosotros. Este es el marco más escalofriante del gran filtro. No requiere una sola catástrofe dramática, no requiere una guerra nuclear que mate a todos o un asteroide que esterilice el planeta. Solo requiere que las civilizaciones tecnológicas sean inherentemente inestables a lo largo de escalas de tiempo largas. Que las herramientas que construyen para crecer y prosperar sean las mismas herramientas que pueden destruirlas. Que el margen entre prosperar y colapsar permanezca permanentemente delgado. Que a través de suficientes siglos algo siempre sale mal. Si esto es cierto, entonces la galaxia no está vacía, es un cementerio. Las civilizaciones han surgido en millones de mundos a través de miles de millones de años.
Cada una desarrolló tecnología. Cada una construyó algo notable. Cada una duró unos pocos siglos, quizás unos pocos milenios, antes de sucumbir a una de las innumerables amenazas que el poder tecnológico crea. Aniquilación nuclear en un mundo, plaga diseñada en otro, colapso ecológico en un tercero, desalineación de IAA en un cuarto, guerras de recursos en un quinto, causas diferentes, mismo resultado. Las luces se apagan, las señales de radio se detienen, la civilización vuelve al silencio. Y porque cada civilización dura solo un parpadeo de tiempo comparado con la edad de la galaxia, la posibilidad de que dos civilizaciones existan simultáneamente se vuelve infinitesimalmente pequeña. Imagina la Vía Láctea como una habitación oscura de 100 metros de largo. Cada civilización es un fósforo encendido en algún lugar a lo largo de esa longitud. El fósforo arde por un instante, arde brevemente y se apaga. Si encendieras 1.000.000 de fósforos en puntos aleatorios a lo largo de esa habitación durante miles de millones de años, la mayoría arderían solos. Ningún par de fósforos estaría encendido al mismo tiempo. Un visitante entrando a la habitación en cualquier momento aleatorio encontraría solo oscuridad. La habitación nunca estuvo vacía. Estaba llena de fósforos, pero ninguno duró lo suficiente para ver a los demás. Esto es cómo se ve el gran filtro. Pero hay una posibilidad aún más inquietante, una que transforma el silencio de algo trágico a algo incomprensible. ¿Qué sucede cuando una civilización biológica crea algo que la sobrevive? A lo largo de la historia de la tecnología en la Tierra, ha surgido un patrón claro. Cada generación de herramientas es más poderosa, más autónoma y más capaz que la anterior. Las herramientas de piedra dieron paso al bronce. El bronce dio paso al hierro. Los sistemas mecánicos dieron paso a los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos dieron paso a los sistemas digitales. Y los sistemas digitales ahora están dando paso a la inteligencia artificial. Sistemas que pueden aprender, adaptarse. En algunos dominios, ya superan a los humanos que los construyeron. La trayectoria de esta progresión apunta hacia un umbral, el momento en que la inteligencia artificial supera la capacidad cognitiva humana en todos los dominios. Ya sea que ese umbral llegue en décadas o siglos, un número significativo de investigadores lo considera plausible dentro del futuro previsible.
Ahora, considera qué sucede si una civilización cruza ese umbral. La especie biológica que creó la inteligencia artificial ya no es la entidad más capaz en su planeta. El sistema de IA posee mayor capacidad de resolución de problemas, procesamiento más rápido y, potencialmente, objetivos diferentes a los de sus creadores. Los impulsos humanos, curiosidad, exploración, el deseo de expandirse y comunicarse, son productos de la evolución biológica. Existen porque fueron ventajosos para primates viviendo en la sabana africana. Una inteligencia artificial no tiene historia evolutiva. No tiene instinto de explorar. No tiene curiosidad, a menos que la curiosidad se construyera explícitamente en su arquitectura. No tiene deseo de comunicarse con especies alienígenas, a menos que la comunicación sirva a cualquier función objetivo que fue diseñada o ha aprendido a optimizar. El estado predeterminado de una superinteligencia artificial no es un explorador espacial. El estado predeterminado es un optimizador que persigue cualquier objetivo que se le haya dado con eficiencia despiadada e indiferencia total a cualquier cosa fuera de ese objetivo. Una civilización post-biológica, una donde la inteligencia artificial ha reemplazado o absorbido a la especie biológica original, podría ser completamente invisible. No porque se esté escondiendo, no porque haya elegido volverse hacia adentro, sino porque simplemente no le importan las cosas que la harían detectable. No sabemos si el gran filtro está detrás de nosotros o delante. No sabemos si la vida es común o vanishingly rara. No sabemos si la inteligencia tiende a sobrevivir o tiende a autodestruirse. Lo que sabemos es que el silencio es real. 65 años de búsqueda no han producido evidencia confirmada de inteligencia extraterrestre. La galaxia es lo suficientemente vieja, lo suficientemente grande y lo suficientemente rica químicamente como para que el silencio exija una explicación. Y cada explicación que hemos examinado lleva implicaciones que son humillantes o aterradoras. Si el gran filtro está detrás de nosotros, entonces somos casi con certeza solos. La única civilización tecnológica en una galaxia de 400.000 millones de estrellas. Quizás la única civilización tecnológica en el universo observable. Esa soledad lleva un peso difícil de sobreestimar. Significa que todo lo que la humanidad ha creado,
cada pieza de música, cada prueba matemática, cada acto de compasión, cada descubrimiento científico, existe en ningún otro lugar. Si fallamos, puede que no haya nadie para intentarlo de nuevo. El experimento de la inteligencia termina con nosotros. Si el gran filtro está adelante, entonces estamos en peligro. Peligro existencial real, inmediato. Significa que civilizaciones como la nuestra regularmente fallan en sobrevivir la transición de especie planetaria a interestelar. El cosmos no ofrece garantías. Las leyes de la física no incluyen una cláusula que asegure que las especies inteligentes sobrevivan. El universo es indiferente. Si la humanidad prospera durante 1.000.000 de años o desaparece en el próximo siglo, las estrellas continuarán ardiendo. Las galaxias continuarán girando. El universo no notará nuestra ausencia. Esta indiferencia es una razón para la desesperación. Es una razón para la urgencia. Si el universo no se preocupa por si sobrevivimos, entonces la supervivencia es enteramente nuestra responsabilidad. La respuesta a la paradoja de Fermi, sea lo que sea, no nos será entregada por el cosmos. Será escrita por las decisiones que tomemos en las décadas y siglos venideros. Por si manejamos las tecnologías que hemos creado, por si extendemos nuestra presencia más allá de un solo planeta vulnerable, por si desarrollamos las instituciones, la sabiduría y el pensamiento a largo plazo necesarios para navegar el cuello de botella que puede haber reclamado a cada civilización antes que nosotros. Fermi preguntó: ¿dónde están todos? Después de 75 años, todavía no lo sabemos. La galaxia permanece en silencio. Los telescopios no detectan nada. No tenemos la respuesta. Lo que tenemos es la pregunta. Y la pregunta misma puede ser lo más importante que la humanidad haya confrontado jamás. Porque incrustada dentro de la paradoja de Fermi hay una simple y devastadora comprensión. Existimos en un momento en que el resultado aún no está determinado. El gran filtro, si está adelante, aún no nos ha reclamado. El silencio del cosmos todavía no es nuestro silencio. Todavía estamos aquí. Todavía transmitiendo. Todavía alcanzando. Por ahora. Pero el universo es paciente y el silencio es muy, muy largo. Descansa ahora pensando en las estrellas. Mañana, las decisiones que tomemos podrían determinar
Si algún día alguien, en algún lugar, escuchará nuestra voz, o si nos convertiremos en otro fósforo que ardió brevemente en la oscuridad y se apagó sin que nadie lo viera. Buenas noches, explorador del silencio cósmico.